Pues nada, lo primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta mesa redonda virtual, ¿vale? En la que, con motivo del Día Internacional de Corrección de Textos, que sabéis que se celebra el próximo 27 de octubre, pues tanto UNICO como ASETRAZ han tenido pues la idea de hacer varias actividades, entre ellas esta mesa redonda para hablar de la profesión de corrector de textos, ¿vale? Nuestra idea es un poco tocar varios asuntos, entre ellos la formación, la experiencia profesional, y para eso hemos decidido contar con personas que llevan más tiempo en la profesión, como puede ser el caso de Javier, que no sé si atreverme a preguntarte cuántos años llevas, ahora nos contarás tú. Y otros perfiles, pues que quizá pues estemos empezando, llevemos más o menos tiempo en esto de la corrección, ¿vale? Em, Tenemos hasta las 8:30 como horario previsto, pero si os parece, para ceñirnos al tema de las preguntas, que son más o menos 6 bloques, quizá podríamos dedicar una hora. Los tiempos tampoco hace falta que los cumplamos a rajatabla, para luego intentar dejar, pues eso, 20-25 minutos para preguntas que podáis tener y podamos meter en la mesa redonda si os parece. Yo voy a moderar, así que voy a intentar intervenir lo mínimo posible, simplemente para dar paso de unas preguntas a otras. Y los que vais a intervenir vais a ser Judith Baró, Ana Navalón y Javier Olmos, ¿no? Y, y si os parece, empezamos por el capítulo de formación. En este punto, a lo mejor deberíamos hablar un poco sobre qué formación habéis recibido como correctores, si os parece suficiente cuando habéis desempeñado esa formación para luego, a la hora de enfrentarnos con nuestros proyectos y nuestros trabajos, nuestros encargos, si hemos visto que esa formación es suficiente o es a todas luces, eh, haría falta una formación de otro tipo. Y que nos comentéis también un poco qué tipos de programas habéis, programas formativos me refiero, habéis cursado y qué opinión tenéis sobre ellos, ¿no? No sé si quiere empezar Judith, Ana, Javier. Pues Judith, por ejemplo, ¿te animas? Venga, venga, vale. Bueno, pues hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Judith Varo. eh, y nada, realmente soy filóloga inglesa, pero a partir de, bueno, la inquietud de escribir, pues conocí a una compañera mía de la carrera que era correctora y traductora. Yo también había estudiado luego de la filología inglesa traducción audiovisual, que ya en ese entonces pues se daba mucha materia de corrección para que los subtítulos fueran tanto adecuados como lingüísticamente como luego también enfocados a deficiencias auditivas y eso. Entonces, a partir de esta compañera que ya trabajaba para Penguin, me comentó que ella se había especializado en corrección editorial, pues con Penguin en cursiva. Y bueno, pues mi experiencia lo terminé de hacer en enero del año pasado. Y la verdad es que yo estaba muy contenta con la formación con ellos, como muy específica y a la vez como muy centrada en el mundo del libro. No tanto a lo mejor en otros, porque es verdad que corrección pues hay muchísimo, pero es verdad que está más centrada en la editorial. Y ya tenía como 3 módulos, tipo ortotipográfica, estilo y luego edición de mesa. Lo único así que sí podría, o que a lo mejor ya conociendo un poco el gremio podría haber cambiado, es haber hecho ortotipográfica quizá para el final, pero es verdad que para empezar es quizá la más fácil si hay problemas de base. Lingüística quizás la más fácil, es verdad. Pero como en el proceso editorial casi que es el último, pues y nada, yo estoy, la verdad es que estoy muy contenta con el trabajo con ellos, la verdad.
Y Ana, ¿qué nos cuentas tú sobre formación? Pues yo estudié también traducción en la Autónoma de Madrid. Lo que pasa es que ahí no tocamos nada de corrección ni revisión ni siquiera el sector editorial. O sea, allí los profesores de allí en esa época era el sector editorial, no vais a entrar nunca, es súper difícil y nunca os vais a dedicar a esto. Y después de la carrera yo hice un máster en estudios literarios en la Universidad de Alicante que tenía una parte de edición digital. Y entonces ahí también nos presentaron un poquito más el mundo editorial, también nos dijeron que imposible, que no íbamos a entrar y que no íbamos a trabajar de ello. Y, y sí que tuvimos una asignatura de corrección, pero fue una perfilada muy básica de los típicos signos, de que mirar en un texto así rápidamente y poco más, porque sí que es cierto que no, muchas veces a veces cotillo en los programas de corrección a ver qué se enseña y tal, y muchas veces veo como una base de gramática muy sólida que se enseña, pero eso en el máster no nos lo enseñaron porque básicamente éramos gente que venía de filología y de traducción. Entonces, se suponía que eso ya lo teníamos. Entonces, eso, se nos contó más o menos el proceso editorial, el papel del corrector. Hicimos prácticas de corrección en la biblioteca virtual Cervantes, pero fue simplemente corrección ortotipográfica y edición de textos HTML, o sea, fue XML, perdón. O sea, fue una cosa, una toma de contacto bastante básica. Eh, pero a partir de tener esta toma de contacto, yo cuando empecé a buscar trabajo eh, y a contarle a los editores mi vida, pues decía que también, que aparte de traducir, también podría corregir. Y entonces entré a trabajar en una editorial en plantilla y ahí estuve 4 años y realmente donde yo aprendí a corregir fue allí. Pero básicamente me sentaron al lado de una correctora, me dieron un libro y me dijeron, las dudas que tengas, preguntas. Entonces mi formación, yo siempre digo que fue esa, sentarme al lado de una correctora, ver cómo corregía ella, ver en las cosas que se fijaba ella y pues aplicar un poquito de criterio común en, en las cosas. Y estuve 4 años en esta editorial, decidí lanzarme a ser autónoma y conocí a una editora de mesa que le resultó muy curioso que hubiera estado trabajando en plantilla en corrección y entonces, bueno, pues a partir de ahí pues ya empecé a trabajar ya con editoriales como autónoma y eso, entonces, básicamente sobre el tema de formación, pues un poco a la vieja usanza. Siempre digo que es la vieja usanza, me sentaron al lado de alguien que lo sabía hacer. Y sobre el tema de si es suficiente, es que yo creo que las profesiones se aprenden trabajando. Entonces, con una base sólida, eh, pues puedes aprender. Y no es más, o sea, el primer libro seguramente es horrible, no lo quiero ni mirar de cómo quedó, pero con los años pues se aprende el oficio. Sin duda. Sí. Mm. Hola, pues a ver, acabo de mirar ahora cuánto tiempo llevo trabajando y llevo 39 años. Me gustaría ser la correctora joven de esta mesa redonda, pero me parece que soy el madurito, ¿no? Pues nada, eso, 39 años trabajando. Yo estudié filología y por lo menos he vivido dos transformaciones gordas de la corrección. Yo cuando entré eran los estertores de los tiempos del plomo, que les llamamos, que es cuando había pues, ¿cómo se llaman estas? ¿Cómo eran? Bueno, las impresoras estas con caracteres de plomo y tal. Linotipias, ¿no? Eso, linotipias, gracias. Entonces, cuando entré, bueno, yo entré porque un amigo se iba a ir de una fotocomposición y se iba a ir porque no quería hacer horas extras.
en artes gráficas siempre se ha hecho horas extras. Entonces me dijo, tú llamas a la puerta, abres la puerta y dices, hola, soy corrector, quiero que me hagáis una prueba. Y eso hice. Entonces ahí en Oporto, en un bar de Oporto, en Carabanchel, me enseñó 4 o 5 signos, aquí añades texto, aquí cambias una letra y aquí borras, ¿no? Me enseñó eso, 10 minutos y me dijo, ya es lo que puedas. Dijo, coges un tipómetro que se medía porque las maquetas se diseñaban bueno, no me quiero enrollar mucho, vamos, pero se diseñaban, se hacía un dibujo de la maqueta con rotuladores y tal, y luego tú llegabas, te daban la prueba había que pasarla a máquina porque no había ordenadores. Se copiaba del original, se pasaba al ordenador, o sea, había ordenadores pero muy pocos. Se picaba, ¿no? Que se decían, y entonces se comprobaba con el original, ponías un dedo ahí y otro dedo lo ponías en la prueba en la maqueta. Y entonces la maqueta se montaba con papel encerado, como si fuera un fanzine, se cortaba con un cúter, no sé si me estoy enrollando demasiado, pero bueno, entonces se cortaba con un cúter en la enceradora y se iba montando como si fuera un fanzine, que no sé si sabéis lo que es un fanzine, ¿no? Se iba montando ahí, se iba pegando en la mesa de luz. Era bastante divertido porque estaban los teclistas por un lado, los correctores por otro, bueno, las teclistas que eran chicas, los correctores que éramos chicos en su mayoría, y los montadores que eran chicos también. Entonces había un ambientazo ahí que no veas, bueno, mucha discusión con lo que poníamos de música, a mí me gustaba ir a por el café, todas esas cosas, ¿no? Vale. Entonces ponías un dedo cuando había que correr mucho, estaba el oficio del atendedor que iba leyendo en voz alta y el corrector iba comprobando que el original coincidía, que no había un gazapo, que no se habían saltado una línea o un párrafo o lo que fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, había una serie de códigos que era, tú vas leyendo y dices, me leí el Quijote. Y ese golpe en la mesa significaba que era cursiva. O esto era comillas, cerrar comillas, ¿no? Bueno, una serie de cosas que había así, que eran como formas de ir más rápido. Se iba a una velocidad increíble, ¿no? Porque gráficas siempre ha sido de picos y valles. Siempre ha sido correr a toda velocidad y a veces no hacer nada, ¿no? Pero bueno, lo de no hacer nada siempre se inventaban algo los jefes, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que este chico no quería hacer horas extras, que era muy escandaloso en la época, y se iba del trabajo. Entonces me explicó esto, yo fui allí, me dijo, coges el tipómetro, mides la maqueta, mides la prueba, dice, no te voy a explicar nada, dice, pero tú haces como que mides, dice, y te pones a corregir. Y lo que tú veas, como decías tú, del sentido común, como decía Ana, pues lo vas corrigiendo, ¿no? Y ya está. Yo había estudiado filología, no había acabado. Y entonces, pues nada, nada, eso hice. Luego lo revisó otro corrector, dijo que tenía como futuro, digamos, que me faltaban muchas cosas por pulir, pero tal. Y ahí entré. Era una fotocomposición que había 3 turnos, ¿vale? 8 horas, 8 horas, 8 horas. Uno de ellos era un corrector que le faltaba un poquito de cotizar para jubilarse. No sé si me estoy extendiendo demasiado. Bueno, pues le faltaba un poquito para jubilarse, ¿vale? Me cortáis y eso, ¿eh? Y luego había otro que tenía menos idea que yo, era mayor que yo, pero tenía menos idea que yo no tenía ninguna, y luego estaba yo, ¿no? Entonces en la fotocomposición esta no se trabajaba por libros, se trabajaba hacíamos el Nuevo Lunes, que era un diario económico que salía una vez a la semana, el lunes, una revista del Ministerio de Defensa, que yo era insumiso en esa época, era una revista del Ministerio de Defensa hablando de militares y todo eso, pero bueno, un profesional tiene que hacer oídos sordos a de lo que se hable, ¿no? No hay que estar de acuerdo, somos el último mono, ¿no? No es que yo no te voy a decir nada, yo te voy a ayudar a quien está diciendo algo a decirlo mejor, ¿no? Eso es mi trabajo. Como un técnico de sonido no tiene que gustarle la música que hace que suene mejor, ¿no? Eso es nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, hacíamos ahí una de historia 16 que esa molaba, cosas libros de texto de Bruño, hacíamos cosas súper variadas.
de medicina también, que eso era un lío. Bueno, Fernando me parece que trabaja en eso, ¿no? Bueno, pues nada, el caso es que yo llegué, me dijeron, vale, muy bien, me hicieron un trabajo, un contrato de atendedor, que es este que lee en voz alta, y luego había, que eso es, era un oficial de tercera. Y luego estaba el corrector, que podía ser de segunda o de primera. No, o sea, lo de las medallas me daba igual, que yo os digo que era insumiso, pero claro, las categorías tenían que ver con el sueldo más bien, ¿no? Que eso ya no me daba tan igual. Pero bueno, yo quería aprender el oficio, ¿no? Entonces hice como hizo Ana, que yo creo que es la mejor manera, porque es un oficio, esto no son estudios, ¿vale? O no lo han sido nunca. O sea, quizás ahora lo son porque hay gente que se han montado academias que me parece fenomenal, pero al fin y al cabo, las academias y los estudios de corrección, al fin y al cabo es gente que realmente no puede trabajar en el trabajo de la corrección porque no hay trabajo para todos. O sea, hay más oferta que demanda. Ya sabemos cómo funciona eso, ¿no? Y entonces, esa es la situación real. Estoy criticando a quien tiene academias para nada, ¿eh? Porque es el único sitio donde se forma la gente. Y yo he dado clases en un máster durante 8 o 10 años, no me acuerdo. O sea que yo estaba haciendo eso, aunque yo lo contaba eso, pero es tan mala la situación que daba un poco igual, ¿no? Yo estuve ahí un año pegado al corrector que sabía, ¿no? En los 3 turnos o sea, íbamos girando, menos este corrector, que era el bueno, este tenía el turno de tarde, sí. Y nosotros girábamos mañana, cuando había mucho curro, doblábamos por la tarde y luego por la noche, ¿no? También. El curro de toda la noche, ¿no? Trabajando. Y nada, yo me pegaba a ese señor, no había internet, entonces tenía un libro de Sousa, un libro muy antiguo, lo tengo ahí, pero no lo voy a sacar, ¿no? Un libro muy antiguo de Paraninfo, del que luego el uno verde pequeñito así, del que luego Sousa, que era un carácter, Sousa daba clases de corrección, era mi antecesor. O sea, que no es que yo tenga nada que ver, pero para mí era un orgullo, ¿no? Dar clase detrás de él en la misma asignatura. Pero no tiene nada que ver, Sousa es vamos, un fuera serie de la corrección. Y era muy peculiar, ¿eh? También muy autoritario, bueno, tenía muchas cosas. Bueno, el caso es que me voy por las ramas. El caso es que yo me juntaba a eso y hacía como tú, Ana. Yo iba ahí aprendiendo y las dudas se resolvían con ese librito. Entonces, ha cambiado muchísimo la cosa. Yo lo primero que hice fue irme al sindicato a apuntarme, no comprarme, que me dieran el convenio, ¿vale? Me lo miré ahí todo. Y una cosa que había, que creo que tenía interés, que por eso era de los tiempos del plomo, teníamos derecho me parece que no podíamos trabajar más de 4 horas seguidas, y eso era como una costumbre, ¿no? Que si, que si trabajabas incluso menos, se veía bien que echaras una ojeada al periódico, te dieras una vuelta, tal. ¿Por qué? Porque hacía falta que alguien estuviera muy concentrado en una lectura profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque era absolutamente importante que no hubiera erratas, que no hubiera defectos, tal. Como veis, la situación no tiene nada que ver con lo que hay ahora, porque yo, en 39 años que llevo trabajando, solo he visto una tragedia. Y fue una tragedia porque en Santillana, donde trabajé muchos años, dos correctores, o editores, correctores, porque ahora todo está mezclado, hicieron una guía de viajes y se les olvidó poner un hotel de Polanco y se montó un pollo que no veas. Pero porque no habían puesto un hotel de Polanco. O sea, nada que ver con algo que tenga que ver con la cultura, como decía Polanco en la tele, ¿no? La cultura es lo que me mueve. Pues no, me mueve el negocio, ¿no? Y eso ha sido siempre así. Bueno, pues total, yo estuve ahí un año aprendiendo con este tipo y, bueno, podría contar muchas anécdotas de aquello y aprendí el oficio. Y yo creo que lo aprendí, o sea, bueno, eso me sirvió muchísimo. Y a partir de ese año, todo mi trabajo ha sido desregularizado, ¿vale? No, bueno, al año yo dije, quiero ser oficial de segunda y no hacer horas extras. Y me dijo el encargado, el jefe, me dijo, ¿tú quieres vivir como un marqués? Dije, pues sí. Y claro, ya sabéis lo que pasó, ¿no? Me echó inmediatamente, me echó a la calle, pero ya con eso ya había, en un año, pues ya había aprendido el oficio, ¿no? Y entonces,
a partir de ahí, pues ya me fui buscando la vida como pude y fui trabajando. En Santillana estuve muchísimos años. Yo os digo que di clase en el máster también y hubo una época que estuve currando como las editoriales me hacían ofertas, ¿no? Estaba trabajando para un sello de la editorial y venía otro sello y me ofrecía más dinero, y venía otro sello y me ofrecía más dinero, o sea, que competían entre ellos, ¿no? Pero bueno, claro, eso no puede durar mucho tiempo, ¿no? Pues ahí estuve un cuanto tiempo y algún contrato tuve. Al principio estaba en negro y luego ya pasé a autónomo. Y luego he hecho todo tipo de corrección, edición, etcétera. Pero mi aprendizaje fue con ese señor, porque eso era un oficio que era como se aprendía cuando yo entré, se aprendía en el lugar de trabajo. Y luego en Santillana mi sensación es que cuando estábamos varios correctores con el mismo editor, no solamente no aprendemos, sino que competimos, ¿no? Si tú y yo tenemos un bien escaso que es el trabajo y hay 3 libros para repartir, pues a ver quién se lleva 2. Pues si yo puedo, te defenestro, por eso único está bien, ¿no? Porque que haya un atisbo de solidaridad está guay. Porque realmente si yo puedo, te defenestro a tus espaldas o delante tuya, depende, para competir por el mismo pillaje, ¿no? Y bueno, no sé. Vale. Y ahora hace 3 meses que he opositado para ser profe, entonces mi idea primero es seguir corrigiendo, pero no sé si voy a poder hacer las 2 cosas a la vez. Después de 39 años, voy a intentar llegar a los 40. Vale. Pues muchas gracias porque son experiencias muy diferentes. Yo también soy de esa opinión, también soy de que el oficio, bueno, es verdad que la formación está muy bien, la interpreto algo así como esa especie de estantería mental donde nos dicen dónde están las cosas para luego tener que ir a buscarlas, ¿no? Quizá para perder menos tiempo. Bueno, te dan una serie de herramientas y te dicen, bueno, pues sí, más o menos aquí puedes encontrar esto y aquí puedes encontrar esto otro. Te quitan un poco de pérdida de tiempo, ¿no? En esa búsqueda, pero efectivamente el oficio, o por lo menos en mi experiencia, también se ha basado en aprender ese oficio a lo largo de diferentes proyectos y también de las personas con las que te rodeas. Que creo que eso ahora, claro, cada vez menos, ¿no? Me da la sensación de que los correctores y otros, ¿no? Los traductores, me imagino que pasa exactamente igual. Estamos empezando a vivir en células aisladas, ¿no? Cada uno en nuestro estudio, con nuestros libros aquí detrás, ¿no? Y es un poco ese camino, ¿no? Sin embargo, pues claro, tener a alguien al lado que tiene mucha experiencia y que te puede indicar, pues creo que para eso, y con eso terminaremos, ¿eh? Con el tema del asociacionismo y demás, en qué nos puede ayudar, ¿no? Pues yo creo que es una buena red para precisamente evitar eso, ¿no? Que seamos profesionales estancos que no tenemos relación unos con otros, ¿no? Os quería preguntar también un poco, juntando dos Perdona preguntas. un segundo, solo una puntualización, que no existe una formación realmente de corrección, o sea, que es que hay que seguir todo el rato, porque si no, no tiene sentido. O sea, lo que yo aprendí hace 39 años no me sirve ahora. Claro. O sea, no solo por los cambios lingüísticos, sino por los cambios sociales. Entonces, y se aprende mucho revisando correcciones de otras personas. Mm, sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, en esto último estoy súper de acuerdo con Javier, porque cuando me llegan, como también traduzco, cuando me llegan las correcciones de las traducciones, lo agradezco muchísimo. O sea, porque aprendo un montón de cosas, porque veo cómo corrigen los demás, las cosas en las que se fijan los demás y aprendes un montón. Y eso, ya que estamos cada uno ahí aislado en nuestra burbujita, en nuestra cuevita, pues tener ese intercambio, la verdad es que es muy guay. Mm. Bueno, si os parece, pasamos a hablar un poco hemos hablado de formación, vamos a hablar un poco de experiencia profesional. Podemos juntar estas dos preguntas, ¿no? Un poco con qué tipos de clientes habéis trabajado, aunque, bueno, Javier ya nos ha comentado un poco. Y no sé, ¿cómo habéis afrontado quizá algún proyecto singular de corrección en el que hayáis dicho, pues me faltan herramientas? No digo ya conocimientos, que eso también, ¿no? Pero eso se van adquiriendo,
sino que me faltan las herramientas necesarias para tener que decir que no a este proyecto de corrección, si os ha pasado alguna vez. Seguimos el mismo orden, si os parece. Primero Judith, luego Ana y luego Javier. Vale, pues yo realmente empecé en la Universidad de Cádiz porque, bueno, primero por una beca que querían que tradujera parte de la web y ya no era la web, sino que me iban encargando más cosas. Lo que pasa es que hacer una beca era perfecto porque no, casi que no les costaba nada. Y aparte de estar allí atendiendo a Erasmus y eso porque sabía inglés, pues también me encargaba de corregir muchos textos. Entonces, luego estuve trabajando 2 años también para la Universidad de Cádiz. Y bueno, manuales y trabajos y más textos digitales, la verdad. Pero cuando terminé de estudiar en Cursiv, perdón, pues sí que empecé a dirigirme y a que todos los esfuerzos fueran pues a la dirección de corrección editorial. Aunque tenía esa parte como que venía de lo académico, que bueno, tampoco lo considero 100% académico, porque tampoco, pero bueno. Entonces ya me centré un poco en el tipo de cliente que me quería centrar en un principio, que eran los autores y autoras autopublicados. Y, y bueno, la verdad es que es un trabajo muy bonito, creo yo, porque aparte yo también soy escritora, sí que es muy bonito porque te hace, o sea, ya no solo eres un poco, no solo correctora, sino amiga, editora, un poco ayudante de a ver cómo publica esa persona o cómo, un poco, no sé, también esa parte como de confesión y de amistad, la verdad que es muy bonito, pero sí que es verdad que es complicado porque no todos los autores, la complicación que yo veo, no todos los autores pues tienen el dinero suficiente como para costearse, pues recorren a las editoriales, que también lo entiendo, pero no todas las editoriales cogen todos los manuscritos. Entonces, bueno, pues yo lo que más me he encontrado, así como específico, un diario de viajes que era más bien como escrito de forma poética, y me costó mucho porque quería reflejar ese estilo que tenía ese autor, pero a la vez como quería él también ser muy específico de los lugares, porque había estado en varios lugares de Sudamérica, el buscar exactamente, porque utilizaba palabras concretas del sitio y me tomaba un poquito de... Pero el reto sí que me gustó, porque como al final soy curiosa y yo creo que es que pasé correctora, algo de cotilla tienes que tener para ver cómo escriben otros autores y que te obsesione el decir, uy, ¿cómo se diría mejor a esta? Creo que tienes que tener un poquito de eso. Esa es así la complicación así última que tenía y la verdad que me ha gustado un montón. Vale, pues ahora voy yo. Em, pues experiencia con clientes, siempre he trabajado con sector editorial. Los últimos años también como Judith, con algún autor, pues para ayudarle a preparar manuscritos para presentar a editoriales o hacer propuestas o ya meterte un poco más en edición y decirle, pues creo que este texto va a funcionar o no va a funcionar o prueba con estas editoriales, un poco de asesoría también de, pues prueba en esta editorial, prueba en este premio literario. Pero eso es súper anecdótico, a lo mejor tengo uno de esos al mes, o sea, al mes no, al año, o sea, súper anecdótico, básicamente es traducción editorial todo el rato, sobre todo juvenil, infantil, empecé mucho
Y por alguna extraña razón, ahora este año estoy haciendo mucha no ficción, que es un cajón desastre. Y ahí los retos son muchas veces, pues un día estás corrigiendo un libro sobre nutrición y al día siguiente estás corrigiendo un libro sobre el movimiento del cuerpo y al siguiente estás corrigiendo otro sobre viajes y entonces hay ser un poco cotilla, ¿no? Ser un poco curiosa de tener la picardía de informarte un poquito más sobre el tema y tal. Pero bueno, al final esto, a mí eso es que me gusta mucho, ¿sabes? De cada semana ir cambiando de tema me da mucha vidilla. Pero el mayo, o sea, lo de falta de herramientas que dice Jonathan, yo eso sobre todo lo he sentido con el boom de la literatura asiática. Porque yo ahí no puedo valorar el texto, entonces las editoras te dicen, no, bueno, pero tú lo lees en castellano y tú ves si funciona en castellano, pero realmente falta algo, ¿sabes? Falta algo de saber si esto es un calco o no es un calco, esto es una referencia o no es una referencia, eh, esto es algo cultural que no he entendido, realmente aquí la intención de, esto es súper literal, realmente esta es la intención del autor original, entonces ahí sí que acepté un par de proyectos, pero al final les dije a las editoras, mira, no, o sea, yo esto no puedo, es que me faltan herramientas, es que yo esto no lo estoy haciendo bien. O sea, yo como lectora te puedo decir que el texto funciona o no funciona, pero es que como correctora no lo puedo hacer bien. Y entonces derivé a una compañera que habla japonés, la derivé y igual ella tampoco había corregido nunca, pero hice como hizo el compañero de Javier, me reuní con ella, le dije, mira, pues te fijas en esto, en esto, en esto, y lo que tengas dudas me pregunta. Y todo eso eran cosas de mangas, las está haciendo ella, porque es que yo no sé japonés, yo no tengo las herramientas para evaluar ese texto. Qué bien lo hiciste, ¿no, Ana? Es que me parece muy buena idea. Vamos, Muchas gracias. yo creo que para ser buena correctora hace falta saber un poquito de todo y Sí, mucho de nada, ¿no? y mucho Porque de nada. eso, Maestro, ¿sabes? ay, como dice mi madre, Maestro de la aprendiz de superficialidad, todo y maestro de nada. eso. Bueno, pues yo, mira, tu madre tiene una correctora. Pues yo he hecho, claro que en tantos años he hecho de todo y me pasa igual, ¿no? Que todo me interesaba. Hay cosas que me interesan más y otras menos, ¿no? Pero bueno, me interesaban mucho los libros de texto, bueno, he hecho de todo, la verdad. Y no, o sea, he hecho todo tipo de trabajos y algunos cobrados y otros gratis también. O sea que lo último que he corregido es un panfleto de un compañero que están intentando desahuciar en Vallecas y le han montado una movida del copón y para explicar lo que les está pasando, pues se lo he corregido, ¿no? Porque también la profesionalidad también tiene que servir no solo o sea, que tiene que servir también para defender a los amigos, ¿no? Y luego, pues, tesis, trabajos de universidad, trabajo de ministerios, ficción, no ficción, he hecho un poquito de todo. Quizás lo que me parece más difícil, yo creo que el trabajo de corrección no está muy bien valorado. Creo que para mí lo más importante de la corrección es ser como un lector o una lectora profesional. Es decir, que alguien se lea el libro antes de sacarlo, ¿no? O que alguien se lea el texto antes de sacarlo. Si sabes, antiguamente se hacía, primero se hacía la preparación del original, ¿vale? Luego, primero lo leía un corrector o un corrector, porque eran nombres, un corrector profesional. Es decir, si el libro era de biología, lo leía como un par, digamos, ¿no? Y hacía comentarios técnicos, ¿no? De si eso valía o no valía, hacía sugerencias. Después venía la preparación del original, que lo adaptaba a las normas de la editorial, a las normas ortográficas, tomaba lecciones cuando hay dobletes, ¿no? Puedo elegir este criterio o este otro criterio con los números, bueno, con todas las cosas, ¿no? Los entresacados, las comillas, etcétera, ¿no? O por tanto, por todas las cosas que hay dobletes que son más o menos igual,
pues elegía un criterio. Y después se hacía la maqueta y se hacía la corrección ortotipográfica. Y luego se leían una última lectura y luego o se hacían dos para que no se pasara nada. Y luego se leían los ferros, se miraban los ferros, incluso las capillas, ¿no? Que todavía se podía parar la imprenta. Todo eso, desde que existe la optimización del proceso y sacar el máximo beneficio posible por lo tanto, con el menor trabajo posible, pues entonces todo eso desaparece y eso lo hace una sola persona, ¿no? Se me ha olvidado la corrección de estilo y luego tal, ¿no? Al principio del todo. Entonces, yo creo que ahora lo importante es que la calidad consiste en que haya por lo menos una persona que lo mire como lectora, porque eso no lo hay. O sea, hay una democratización de la edición, que para mí está muy bien. Es decir, antes solo un gran empresario podía sacar un libro y ahora lo podemos sacar cualquiera, ¿no? Podemos sacar un texto e intentar difundirlo. Entonces, a mí eso me parece que está muy bien. Pero cuando tú haces un texto y cuando lo escribes y cuando estás pensando en otras cosas, no estás pensando como una persona lectora. Entonces, el trabajo ese de presentarte como de nuevas ante un texto no me parece tan importante en el momento en el que estamos que si sabes con profundidad, pues muchísimo mejor. Pero si no lo sabes, con que seas un poco cotilla, como decís vosotras, que estoy de acuerdo, es suficiente, ¿no? Que es una persona que lo lee y por lo menos no lo lanzas. O sea, que es que hay muchos libros que a mí me llegaban en Santillana, por ejemplo, que no los había leído el autor, os lo juro, porque el Word le había hecho correcciones automáticas detrás de un etcétera abreviado, que es otro doblete, ¿no? Abreviado o a lo largo, que se decía antiguamente. Detrás del punto del etcétera abreviado, una mayúscula, pues no se lo ha leído, ¿no? Obviamente no se lo ha leído, porque no, no lo ha leído. O sea, lo ha escrito y es rápido, 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 a ver cuánto dinero saco. Aparte de que normalmente cuando se escribe así, los libros luego son coherentes con no habérselo leído, o sea, son bazofias, ¿no? No sé si he contestado a la pregunta, pero vamos. Sí, sí, Ah, bueno, perdón. sí. Lo que me parece más difícil es cómo reescribir, ¿vale? Yo ahora hago mucho de trabajo de recogida de testimonios orales o gente que a lo mejor que es muy potente hablando y tiene unos estudios muy precarios, que no sabe, y entonces cuando escribe, igual todo el mundo cuando hablamos y cuando escribimos es muy diferente, ¿no? Pero la gente sin estudios, o sea, eso es un abismo, ¿no? Te escriben a un nivel de redacción de 8 años, porque es lo que han estudiado, ¿no? Entonces, eh, hay gente que tiene muchas cosas que decir súper importantes y súper interesantes. ¿Y cómo se hace eso, no? ¿Qué haces? ¿Lo conviertes en lenguaje académico? ¿Mantienes lo oral? Todo ese problema, últimamente estoy corrigiendo, haciendo bastantes libros de esos, a mí me apasiona eso. Y eso es muy difícil, súper difícil. Pero no me he encontrado de herramientas que decíais, pues no. O sea, me he atrevido con todo. Ahí, ahí. Eres valiente, eres valiente. Mm. Vale. Bueno, pues si os parece, pasamos a hablar un poco del tema de ingresos y remuneraciones, ¿vale? Que entiendo que va a ser quizá el tema más, no sé si llamarlo polémico, o por lo menos en el que podemos dar un poco más de crítica, ¿no? Em, Sería un poco ver si, bueno, desde que os estáis dedicando al tema de la corrección, vuestras tarifas suben, bajan, están congeladas, si veis si están aumentando o reduciéndose vuestros ingresos. También podemos hablar si tenéis alguna tarifa mínima en corrección, es decir, yo a partir de esta cifra para abajo, pues no acepto ningún encargo. Y si eso os ha generado algún tipo de problemas con algún cliente. Y al final, si nos podéis añadir alguna anécdota de lo más estrambótica que os haya ocurrido, pues también me refiero a temas de tarifas, ¿no? Corrígeme una novela de 300 páginas por 50 euros, por decir algo, pues si nos lo podéis comentar, pues genial.
yo creo que, bueno, al empezar sí que es verdad que tuve a una profesora de estilo que sí que nos dijo claramente cuando ella empezó, cómo eran las tarifas, qué es lo que más o menos con lo que se solía trabajar. Y estaba preguntando a compañeros y eso. Pero claro, no tengo tanta experiencia como para saber, no he tenido tantos encargos de la parte un poco, como ya he contado, sí que la universidad pues hace de otra manera. Pero yo creo que para mí lo principal es verdad que cada vez que me enfrento a mandar currículums o presentarme a editoriales, sí que tengo claro que no es lo mismo la tarifa, que no sé si lo estaré haciendo bien, pero para mí mi lógica me dice que no es lo mismo pedirle cierta tarifa a estas editoriales que a personas que autopublican. Primero, y ahí es donde también tengo muchas veces el problema con los autopublicados, porque no saben lo que cuestan quizá y no saben la importancia que tiene una corrección. Entonces como que cuesta un poco explicarle por qué esa tarifa, y hay como más un rango de mira, pues el texto pues lo veo muy limpio, o no, mira, este texto creo que hay que intervenirlo mucho y a lo mejor debería, pues no sé, trabajarlo un poco más y luego es como muy diferente. Entonces sí que podría dar una cifra de qué es lo que a lo que yo no bajo en ese tipo de cliente, pero es que al final también barajo con el escritor, con la escritora, el precio final un poco, porque también me ha pasado a mí con las correctoras con las que he intentado corregir mi novela. Pues al final me decía, mira, pero al final como he visto que la primera parte sí que era un poquito más complicada y luego ha estado mucho mejor, está más limpio el texto, pues te lo bajo un poco o lo que sea. Es como más, no sé, más cercano, pero claro, una editorial entiendo que, a ver, entiende la importancia de la corrección, tiene un presupuesto mayor, es otra cosa. Entonces, no, bueno, podría decir, si queréis, digo, a lo mejor me decís qué barbaridad, no deberías pedir eso, porque es verdad que supongo que a todo el mundo le pasa que al principio pues no sabe, ¿no? Pero sí que es verdad que yo para autopublicado nunca bajo del 0,9 por matriz, sin IVA, sin contar el IVA, en ortotipo y 1,2 en estilo. Eso es de lo que más o menos no bajo en principio cuando le doy presupuesto. Que bueno, ya también estamos hablando de que hay gente que se ha acercado a mí y son amigos o son... Entonces ya ahí ya yo supongo el precio ya es diferente, ¿no? Pero además me gustaría escucharos a vosotros porque sí que aquí sí que necesito yo más ayuda y necesito como más para luego enfrentarme cuando en el futuro me enfrente a más tipos de editoriales y eso. A ver, yo siempre he sido muy guerrera con las tarifas y la gente que me conoce en persona sabe que soy muy guerrera con las tarifas. Entonces, yo siempre calculo lo que me sale a la hora. Y cuando pasé de plantilla a ser autónoma, yo calculé, pues si en plantilla estoy ganando X la hora y ahora encima tengo que pagar una cuota, tengo que pagar un IVA, tengo que pagar un RPF que tiene que salir de mi tarifa, yo como mínimo aspiraba al doble. Y todos los años pues yo revisaba yo me voy haciendo un Excel de los proyectos, lo que me han pagado, lo que he tardado y a cuánto me sale la hora. Yo voy así, ¿a cuánto me sale la hora? Y entonces todos los años reviso y durante muchos años me he dedicado a hacer criba de, pues es que este cliente no llegó a la hora, o este tipo de textos es que no llego a mi tarifa por hora, o a lo mejor este cliente normalmente sí que llego a mi tarifa por hora, pero me ha pedido una cosa exagerada que no voy a llegar.
Y yo muchas veces lo digo, oye, con este presupuesto me da para hacer hasta aquí del libro. Y a veces me han dicho, pues haz hasta ahí, no hagas más. Y a veces me han subido la tarifa. Y en 2000, creo que fue 2023, decidí subirle tarifas a todo el mundo, grandes grupos incluidos, y me lo aceptaron. Entonces, yo siempre digo que, o sea, muchas veces el cliente que tienes no te sube la tarifa. También a veces lo entiendo porque son grandes empresas que están acostumbradas a trabajar con muchos traductores y muchos correctores, que es normal que tengan sus presupuestos y que les paguen a todos lo mismo. Pero creo que es importante hacerse de valer y ver qué es lo que aportamos cada uno y explotarlo todo lo que puedas. Y si buscas clientes nuevos, que sean para que te paguen más, no para que te paguen menos, para que te paguen más. Y, entonces, claro, como subí tarifas, pues mis ingresos han subido y tarifa mínima sí que tengo. Correcciones que son cosas muy poquitas, por ejemplo, lo de infantil, que son libros muy pequeñitos, tarifico por horas, no tarifico por caracteres, pero sí que tengo mínimo te he hecho tantas horas, que es tanta tarifa, para que a mí me salga rentable por lo menos abrir tu correo y responderte. Porque es que a veces las tarifas son tan bajas que es que dices, es que ni me da, o sea, es que no voy a procesar ni siquiera el correo porque no te puedo contestar. Entonces, yo he hecho, o sea, sobre todo eso, los primeros años de autónoma fueron muy de hacer esta criba de clientes y de proyectos, entonces ahora ya he llegado a un punto en el que estoy muy establecida. Y como anécdota estrambótica, eh, hace un par de años teníamos una autora superventas de estas que venden millones de ejemplares. Me pagaron muchísimo por corregirla, pero porque la señora iba escribiendo la novela en un avión, prácticamente, y nos iban mandando los capítulos como cuando le llegaban, y se iba de gira a Latinoamérica y la perdíamos, la perdíamos. Entonces, fueron muchas horas de estar pendiente del correo de a ver cuándo esta señora aterriza el avión y nos puede pasar los textos, entonces me pagaron mucho. Eh, Estuve incluso calculando de puedo llegar al aeropuerto y quitarle el portátil para que me dé los textos. Eh, y eso es lo más estrambótico que me ha pasado, plantearme bajar al aeropuerto a robarle el portátil a una autora que no estaba entregando los textos y se montaba en un avión. Yo no soy tan listo, Ana. Yo cuando sea mayor quiero ser tan listo como tú, porque es que, madre mía. Muchas Vale, gracias. cuento el histórico, ¿no? Que es lo que me toca. Pues nada, yo cuando empecé, nada, primero estaba todo por convenio, ¿no? Y tal. Después del año que me echaron, me pasaron una editorial que se llamaba Editorial Revolución, ¿vale? Era de izquierda radical. Y luego entramos en la Unión Europea, o bueno, no me acuerdo ya muy bien de cómo fue aquello. El caso es que se puso el IVA, ¿no? Al principio no existía el IVA. Cobrábamos bastante poco, estábamos un amigo y yo, un camarada y yo, como dice Fernando, y nada, se empezó a cobrar el IVA y a descontarte el IRPF. Y bueno, pues fuimos ahí a quien nos daba el trabajo y dice, vale, no tengo ningún problema, pero ¿de dónde salió el dinero del IVA? Salió de nuestro sueldo, que era ya muy poco. Entonces ahí dijimos, pues nos fuimos, ¿no? Directamente. Y luego ya empezamos a currar en otros lados, ¿no? O sea, que nos echaron porque o sea, de repente pasamos a cobrar el 21% menos de dinero. Aunque luego te lo devuelvan, no, es que no te lo devolvían, ¿no? Como era, no, claro, te lo pagaban y tú se lo tenías que pagar al Estado. Pues entonces pasamos a cobrar el 21% menos, no nos subieron el sueldo. Vale, y entonces empezamos a trabajar y en el 92 en España hubo todo lo de las Olimpiadas, tal, no sé qué, una euforia brutal de que todo iba muy bien, de pasta, no era con Andar, pero era con Felipe González, iba a tope todo y todo el mundo ganaba mucho dinero a expuertas
y nos tocó algunas migajas. Ahí nos subieron mogollón el dinero que ganábamos. Y en Santillana ahí yo flipaba. Me pagaban un montón de pasta que casi no sabía ni qué hacer con ella. Bueno, no, no es verdad, pero vamos, que me pagaban muy bien. Y bueno, pues ahí estuve viviendo de esos años dorados, pero es que desde que lo subieron en el 92 hasta por lo menos 15 años se pasó sin subir absolutamente nada, las mismas tarifas. Y bueno, la vida, como os podéis suponer, pues se multiplicó. Vino el euro, bueno, en fin, la locura, ¿no? Todo se multiplicó por 10 por lo menos. Entonces yo cuando empecé a trabajar con Santillana, me cogía un libro, porque a mí me gustan los libros, me daban un libro y sobre todo si era un clásico, yo me lo tomaba, ¿no? Era como a vida o muerte, ¿no? Yo aquí no puedo fallar. Iba a la biblioteca y me cogía, si tenía una duda, me buscaba otras ediciones del mismo libro, ¿no? Y entonces, bueno, pues de Cien años de soledad, de algunos de Pérez Galdós, bueno, da igual, de cualquiera, me buscaba otras ediciones, hacía ahí un análisis filológico, ¿no? Y decía, bueno, pues esta es la opción que voy a coger por tal, tal y cual. Eso no quiere decir que vayas a acertar, porque todo el mundo se equivoca, ¿no? Pero que le dedicaba un tiempo brutal, ¿no? Claro, luego, según fueron pasando los años y seguía con la misma tarifa, pues ahí un poco como Ana, ¿no? O sea, no puedes trabajar, no, pues vas, si cobro lo mismo, pues entonces en vez de dedicarle 5 horas, le dedico 4, 3, 2, 1. Y ahí voy a toda velocidad, pues es así, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el trabajo cada vez es peor, lógicamente, porque aunque te puedas equivocar, pues bueno, el trabajo baja mucho la calidad. Y también hubo, en el proceso este de pasar de que esto fuera una profesión a que fuera un negocio de sacar pasta la más posible en el menor tiempo posible, en ese proceso también hubo un proceso de politización, que en Santillana era enorme, ¿no? De politización en el sentido de que los jefes no tenían ni idea del mundo editorial, no tenían pero ni idea, o sea, a mí me tenían como técnico, ¿no? Y tenía un jefe que sí que ya se murió de cáncer en la pandemia, era el único de mi planta que sabía algo. Una editorial como, bueno, un sello como que mueve millones y millones, ¿no? O movía. Y hasta tal punto que hicimos una tirada con el país de libros de poesía teatro, ¿vale? De teatro clásico. Bueno, me parece que era el Don Juan lo que estábamos sacando. De repente veo 30 llamadas de teléfono. Digo, hostia, ¿qué pasa? Nada, porque a mí me pagaban bien también. Nada, llamo por teléfono que estaba yo coordinando esa. Dicen, están mal todas las sangrías, nos han llamado de la imprenta y tal. Claro que sabéis cómo es el teatro clásico, ¿no? Empieza un verso aquí y luego, si no ha acabado el verso, continúa en la línea de abajo. Están todas las sangrías mal. Joder, qué fuerte, ¿no? Y bueno, cuando llamo, ya habían contactado con este que sabía que era el jefe de planta, ¿eh? Y ya les explicó que es que el teatro en verso va así, ¿no? El teatro clásico español. Pero claro, o sea, esta es la editorial, el sello, la editorial más importante en castellano de todo el mundo. Y solo éramos 2 personas las que sabíamos eso. Es brutal, es una barbaridad. O sea, que no solo no era profesional, sino que era. Y ahí con las tarifas, que es a lo que iba, en Suma de Letras me parece que era un puesto hiperpolítico, porque era una hijada de, no me acuerdo del nombre, si no lo diría porque me da igual todo, vamos. Pero en Suma de Letras me parece que te pagaban exactamente igual un libro de 1 a 200 páginas, era un precio. De 201 páginas a 500 era otro precio. O sea que te pagaban igual por un libro de 201 páginas que por uno de 499. Y de 501 a más, otro precio. Era surrealista, vamos, absolutamente, ¿no? Y eso era de lo más surrealista. Eso y lo de la editorial Revolución son las 2 cosas más surrealistas. Vale, pues eso duró mucho tiempo, esa crisis posterior al 92, porque siempre que ganamos mucho dinero, es decir, que hay otros que ganan mucho dinero con nuestro trabajo, pues siempre que pasa eso, luego estamos pagando un montón de tiempo, las consecuencias, pues eso realmente ha durado hasta el 2023, 2024, coincido con lo que tú dices, Ana, otra vez, que a mí me han subido entre un 30 y un 40% las tarifas. Con todo, el año pasado gané 900 euros al mes. Porque yo
soy muy despistado y solo lo sé cuando hago la declaración de la renta. Y gané 900 euros al mes. Yo tengo trabajo todo el que quiero, ¿eh? O sea, a muchos digo que no, o sea, que no estoy nunca parado. Siempre tengo trabajo de más y digo que no a muchos. Y yo cobro, eh, bueno, es diferente. Por ejemplo, una memoria de una empresa cobro mucho más. Cuando hay tablas, cuando hay notas a pie de página, eso antiguamente, cuando no se podían contar el número de matrices, los millares de matrices, se calculaba, había unas fórmulas para calcularlo y se cobraba más por las notas a pie de página y tal. Cobro más por las tesis, que no suelo hacer tesis solo a amigas, y cobro como 1,45, no sé si lo puedo decir esto, porque lo asumo yo, no lo asume la asociación, ¿vale? Cobro 1,45 el millar, 1,70 cuando son tesis. En una editorial cobro 2,52 por página, que lo he pelado mucho porque no es lo mismo editar que luego cuando estás corrigiendo maqueta, que yo ya doy por bueno la primera lectura, porque si no, no acabas nunca. A unas amigas que les hago un precio especial, cobro 1,20 por edición, como Judith, y 0,90 por maqueta, pero luego a estas chicas, cada 3 libros o así, el dinero que saco es para ellas porque hacen unos proyectos políticos muy interesantes. Algunas cosas no cobro nada, muchas, y eso. Pues muchísimas gracias porque son opiniones, yo creo, muy interesantes. Eh, Solo por añadir una pequeña también anécdota, creo que lo comentaba Judith al principio, me imagino que el resto hacéis lo mismo, y es que antes de presupuestar un texto lo analizáis, es decir, veis el grado de intervención que consideráis que hay que hacer en ese texto, aunque sea en una lectura de un manuscrito, pues evidentemente lo diezmamos, ¿no? Y leemos solo una pequeña parte para ver el nivel de intervención. A mí me Yo, pasó, perdona, yo lo que hago con eso es ofrezco varias opciones de intervención. claro, Digo, si quieres me lo leo, si quieres me compruebo las referencias que haces, si quieres compruebo la bibliografía, y claro, esto cuesta tanto, esto cuesta tanto, esto cuesta tanto. Y de eso, mínimo 50 euros claro. cobro. Mm. Claro, eso es interesante. Yo recuerdo que una vez pasando un presupuesto, porque el texto había que, bueno, no es que hubiera que intervenir mucho, había que intervenirlo al 100%, me contestó el cliente haciéndome un símil con un dentista y me dijo, no lo entiendo porque un dentista a mí me cobra lo mismo por una endodoncia, esté como esté la infección. Es decir, si tiene que, esté como esté, una vez se lo encuentra adentro, me vino a decir, ¿no? Yo creo que nunca me he tenido que hacer una, entonces no sé muy bien qué es una endodoncia. Más o menos capto la idea, ¿no? Y entonces yo, la verdad, me quedé un poco sorprendido y dije, bueno, bien, digo, pero esto no es una cuestión de tiempo, de acción, es una cuestión de tiempo. Me imagino que el dentista, si el tema está muy infectado, pues a lo mejor dedicará 10 minutos más en la intervención, pero no es lo mismo que un texto. Yo no voy a dedicar, no, si le tengo que dedicar 100 horas, no es lo mismo que dedicarle 20, ¿no? Entonces, bueno, me hizo el paralelismo, muy ofendido él, ¿no? Diciendo, bueno, es que no puedes cobrar en función del tiempo que vas a gastar, tienes que cobrar en función de la acción que vas a hacer. Digo, ya, pero es que la acción que voy a hacer, dependiendo de, me lleva un tiempo o me lleva a otro, ¿no? Como comentabas, Es que la, a lo la mejor, de maquetas. perdona que te interrumpa, que es que No, soy un no, poco boca chanclas, pero es que, o sea, una corrección no es que haya mucho rojo, no es que hayas intervenido mucho. Una corrección lo que quiere decir es exactamente cómo lo analizas, ¿no? Entonces, claro, una buena corrección no se tiene que notar. O sea, una buena corrección es lo que se nota es la mala corrección, eso sí que se nota. mm, Igual que la maquetación, igual que todo esto, ¿no? Entonces, claro, pues yo entiendo que no lo entienda alguien que no sea esté muy metido, pero Mm, es eso, ¿no? sí. O sea, yo estoy súper de acuerdo con todo lo que con todo lo que está diciendo Javier. Eh, y es cierto, y a mí me gusta mucho hacer, comparar también, desde que soy autónoma, comparar mucho con otras profesiones, ¿no? Entonces me parece que te lo compare con el dentista,
no me parece una buena, no me parece una buena comparación. O sea, te lo debería comparar con un taxista. O sea, no es lo mismo que yo te lleve a la estación de tren que yo te lleve a la ciudad de al lado. No es lo mismo. Entonces, no, es que me monto en el coche. No, no, no. Pero ¿a dónde quieres ir con el coche? No, no, no es lo mismo. Y eso, a mí me gusta mucho compararlo siempre con otras profesiones, ¿no? Y me gusta también compararlo mucho con el frutero, porque tú no entras al frutero y le dices, los tomates te los pago a 1 euro. El frutero te dice, no, mira, es que están a 2,50. No, no, pero es que yo te los pago a 1 euro, si total, si ya los tienes aquí, sí, ¿qué vas a hacer con ellos? Es como, bueno, pero es que yo los he comprado, estoy pagando un alquiler, estoy pagando un autónomo, si esto tiene un precio. Y también desde que soy autónoma, pues valoro mucho más el trabajo del resto de autónomos, no, no solo del sector. Bueno, pues si os parece, para terminar con la última pregunta, ya pasamos a las preguntas que han ido surgiendo también en el chat, que hay una, que me parece muy interesante. Eh, Quería preguntaros simplemente cuál consideráis a día de hoy que es el principal problema de la profesión, brevemente, y qué opinión os merece pues que existan asociaciones como UNICO o como ASETRAD, donde los profesionales del sector podamos interactuar y hacer este tipo de actividades. Si lo consideráis fundamental o si veis que no tiene mucho interés. Pues yo diría que supongo que no es solo, o sea, desde la perspectiva de cuando estás empezando en editoriales, o bueno, a lo mejor es eso, que es donde yo creo que para mí la experiencia concursiva fue un poco, pero vamos, creo que también he trabajado con emprendedores y creo que más o menos, y otros autónomos y más o menos, que la dificultad que yo veo no es en sí lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Que está bien que haya academias, está bien que haya referencias y referentes para comenzar, como has dicho tú, ¿no, Jonathan? Que saber dónde están las cosas colocadas para luego cuando trabajes saber dónde ir. Es que para mí eso es el resumen de los estudios. Pero ¿qué pasa? Que luego, claro, ¿dónde encuentras ese trabajo? Porque yo no paro de escuchar a gente que trabaja, como ha dicho Javier, ¿no? Mi compañera también, que no le falta el trabajo, que no. Entonces, un poco el dónde están esos trabajos o dónde están, que no me puedo comparar con una persona que lleva casi 40 años, que eso es un trabajo continuo y habrá habido momentos que no eran así, está claro. Pero sí que pienso que hasta que yo no he cogido y he hablado con otras compañeras, hasta que no, que también hay muchas compañeras que por lo que sea, no la voy a criticar, pero ¿qué pasa, no? Que hay muchas compañeras que no te quieren decir cómo ha conseguido este proyecto, no te quieren pasar contactos, no te quieren, porque creo que eso es más o menos, ahora me diréis a lo mejor que no, pero que creo que es donde más o menos se dan los trabajos o se consiguen esos proyectos contactando con las personas. Bueno, es lo mismo un correo frío que te llega a que te recomiende otra persona, que te vea, que seas visible. Entonces, sí que ha habido muchas compañeras, porque en mi caso han sido compañeras, que me han dicho, mira, esto, pues yo lo he conseguido así, pues yo sigue por aquí, mantente visible, por ejemplo, en LinkedIn o a esto o lo a otro, que no todo el mundo lo tiene por qué funcionar eso. Pero también hay muchas personas que no te quieren decir la receta de la Coca-Cola. Entonces, entonces cómo empiezas o cómo y desde otras, no sé, yo desde que estoy en Único, pues me siento como por lo menos respaldada si tengo una pregunta, porque parecerán preguntas tontas, pero es que todo el mundo supongo la habrá tenido. Entonces, no son tan tontas, que está claro que tampoco, que también respeto el trabajo de otros profesionales y todo el mundo tenemos que comer. Pero sí que es verdad que muchas veces echo en falta o sea, como explicar a la gente un poco el know-how de cómo conseguir un trabajo, digamos.
Eso es más o menos con lo que yo me enfrento ahora mismo, es la problemática. Pues si os parece voy a responderle a Judith porque creo que ha dicho cosas súper interesantes. Efectivamente no hay preguntas tontas, o sea, preguntando se va a Roma, que dice mi madre. Voy a seguir con los refranes de mi madre, preguntando se va a Roma. Y mi madre siempre responde, ¿de dónde crees que vengo? Entonces eso, no hay preguntas tontas y, o sea, no tengas vergüenza de hacerlas y de preguntar. ¿Y dónde están los trabajos? ¿Cuál es la fórmula de la Coca-Cola? Es que cada persona tenemos una fórmula de la Coca-Cola. A cada persona nos ha funcionado una cosa. Entonces, a lo mejor lo que me funciona a mí no te funciona a ti. Yo sí que conozco a compañeras que han conseguido trabajo enviando currículos. A mí enviar currículos no me sirve. O sea, mandé hace un par de meses porque me interesan un par de editoriales nuevas, pero no me han contestado y llevaba sin mandar currículum desde 2018. O sea, a mí los trabajos no me vienen por un currículum, no me vienen por LinkedIn, no me vienen por una página web. Pero hay gente a la que sí. A mí lo que me ha servido fue un consejo que me dio una amiga que es ilustradora autónoma. Cuando dije eso, que me estaba planteando ser autónoma, me dijo que ella se tiró 2 años yendo a eventos, hablando con todo el mundo, contándole a todo el mundo su vida de hola, soy ilustradora. Y entonces yo hice eso, yo me tiré 2 años yendo a todos los congresos, yendo a presentaciones de libros, yendo a ferias, yendo a todo lo que se te ocurra que hay del sector editorial, tú vas y tú cuentas tu vida y así haces contactos y así la gente te conoce. Y una vez que has metido la cabeza por una puerta, simplemente tienes que demostrar que vales y de ahí tu trabajo va a hablar por ti solo. O sea, a mí ahora mismo debería, no tengo abuela, pero mi trabajo habla por mí misma. Yo no necesito enviar currículos, pero porque siempre hay alguien que dice mi nombre. O sea, para esta charla, cuando me llamó Dimitri, no fue de fulanito nos ha dicho tu nombre, fue de varias personas nos han dicho tu nombre. Entonces, yo creo que es eso, dejar que tu trabajo hable por ti, habla tú primero para meter la cabeza y una vez hayas metido la cabeza, hazlo bien para que tu trabajo hable por ti. Y no hay fórmula mágica, pero a mí me sirvió lo de los 2 años, ponerme ahí el objetivo de 2 años de inversión y me funcionó. Esos 2 años me funcionaron. Y también comparando de nuevo con otros autónomos, en cualquier profesión de autónomos les dicen que tienen un año, el primer año es para recuperar la inversión. Y realmente la inversión que te cuesta ser correctora es Internet y es el ordenador. Y son herramientas que de todas formas ya tienes. O sea, no estás invirtiendo en un local, por suerte, no estás invirtiendo en una furgoneta, no estás invirtiendo en tener que comprar productos a un proveedor. Entonces, el primer año es de ganancias, no es de inversión. Entonces, poquito a poquito, todo va sumando, todo va haciendo bola y obviamente el primer año no vas a estar en el mismo lugar que está Javier después de 40 años. Pero dentro de 10 años, pues seguramente dirás, oye, pues mira, pues Ana tenía razón con lo de los 2 años. Entonces, volviendo a la pregunta original, pues la labor asociacionista de las asociaciones pues me parece fundamental para esto, o sea, para estar en contacto, y no solo para estar en contacto con gente del sector, sino para estar en contacto con gente que ya lleva muchos años y gente que no te está diciendo los consejos para venderte humo, te está diciendo los consejos que le han funcionado. Luego es posible que esos consejos a ti no te funcionen otro, pero cuanto más consejos tienes, pues vas cogiendo de aquí, vas cogiendo una idea de aquí y te vas montando tu propia fórmula de la Coca-Cola. Muchas gracias, Ana. Que te ayude y que te sirva y si necesitas cualquier cosa, pues aquí estoy. Ay, muchas gracias. O sea, es absolutamente terrorífico lo que cuenta Ana, ¿no? O sea, que estamos tan precarizados
que para conseguir un curro de mierda, porque no son curros que nos forramos ni mucho menos, tenemos que estar 2 años promocionándolos. O sea, es que es estremecedor, vamos. Sí. No tenemos que cruzar en patera, o sea, todavía lo hay peor, ¿no? Pero vamos, estela, ¿eh? Para poder hacer un trabajo que otro se va a lucrar con nuestro trabajo, tenemos que estar ahí como casi dando las gracias. Es brutal. Sí. Mm. Sí, a lo del principal problema de la profesión iba a contestar una cosa que a lo mejor no debo contestar. Dale, dale. No, sí, Iba a sí. decir que las editoriales. O sea, porque es que me da mucha rabia siempre que hablo con compañeros que llevan más tiempo en el sector, pues eso, gente que me dice que las tarifas llevan 15 años sin subir a nivel general, con lo que ha subido la vida, y con lo que ha subido la lectura. O sea, desde 2020 el sector editorial tiene un boom increíble. Se están vendiendo muchísimos más libros y se está leyendo muchísimo más. Y eso son ganancias para las editoriales que no están repercutiendo en los profesionales. Cuando llegó lo de la crisis del papel, muchas editoriales lo primero que dijeron fue, bajamos tarifas. No, me da igual que tú estés pagando más por el papel. Yo mi trabajo lo sigo haciendo. Sube el libro. Y de hecho los libros han subido. Se nota que los libros han subido, pero hay un boom muy grande. Y cuando ha dicho Javier lo de la crisis del 92, pues estoy ahí ronroneando de, bueno, pues ojalá no nos llega otra crisis también dentro de poquito. Ya ni me acuerdo de la pregunta, ¿cuál era? No, que El principal problema de la profesión No, y lo otro. Había el- y otra la cosa. labor de las asociaciones. Y había otra cosa, ¿no? Que es con lo que. Que cómo se consigue. Bueno, que eso lo ha introducido Judith. Vale. No, eso lo ha introducido Judith y yo le he Sí. respondido porque soy María Consejos. Yo. No, pero está guay, ¿no? Porque eso es lo más interesante. O sea, el boca a boca yo creo que es lo que más funciona. Y luego, bueno, pues lo que Es lo hace. que más funciona. Y, o sea, y también como editora, yo entiendo, ¿no? Que llega un currículum de una persona que no sabes quién es, no sabes referencias, y que es más fácil preguntarle a una persona de la que te fías, decirle, oye, me pasas un contacto de quién te fías. Y yo he pasado muchos contactos de compañeros, pero también lo tienes que hacer en el momento en el que sea necesario. Y también lo voy a hacer de personas de las que yo me fíe, de personas de las que yo sepa que va a trabajar como yo y que me va a dejar en buen lugar por haber hecho esa recomendación. No, no, no de cualquier persona puedo recomendar. Entonces, lo de las recomendaciones es algo más complejo, pero pues eso, dejar que tu trabajo hable por ti. Bueno, yo el boca a boca es lo que me funcionó, pero no sé si eso va a servir ahora para alguien. Luego he recomendado a muchísima gente, he formado a muchísima gente, porque antiguamente, como el trabajo era en el taller, ¿no? Pues entonces también tenía sus defectos, ¿eh? Porque estaba el pavo real jefe, que era o sea, el corrector con más, en este caso sería yo, ¿no? Con más experiencia o más autoridad por lo que sea, que era también en una sociedad mucho más autoritaria, etcétera, más masculinizada, o sea, eran hombres, y ese era como el que marcaba la formación al resto, ¿no? La gente aprendía con él. Por eso quizás tenía que ver con el otro bloque, pero vamos. Eh, Vale, bueno, pues que no sé muy bien cómo se consigue ahora trabajo. Una visión crítica bueno, si eso tenía que ver, a ver, yo fui a la fundación de UNICO, que me la recomendó una amiga correctora que ya se murió, que era una buena correctora, era Elena, que mucha gente la conocéis de aquí, ¿no? Y, y fui a la fundación de UNICO, que fue en el Paraninfo de la Complutense, donde yo había estudiado. Me pareció una idea muy buena porque me lo presentó como que sería como una especie de sindicato de corrección, ¿no? Realmente es que como somos somos la parte más débil de la cadena, ¿no? O sea, no podemos poner los precios, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, le veía muchos problemas, pero bueno, fui ahí. Vino una mujer que yo creo que era de Planeta, que tenía mucha experiencia súper pesimista, pero me gustó mucho lo que dijo.
Y luego lo que no me gustó es que estaba vinculado, a ver, todo mi respeto para Calamo y Cran, pero un nació muy vinculado a Calamo y Cran y desde mi punto de vista en aquella época había muy poco trabajo. Sé que mucha gente sois de Calamo y Cran, ¿eh? Pero a ver si se me entiende que no es una crítica, es intentar poner sobre la mesa lo que yo pienso del tema. Entonces, como que salía muy vinculada, Calamo Corán ya cobraba por la formación y yo creo que vendía ahí unas expectativas de que se podía trabajar que no son reales. Que es lo mismo que en el trabajo que yo trabajaba en el máster, se vendían de edición unas expectativas de trabajo que no eran reales, porque luego además las prácticas se hacían a los mejores, la gente que trabajaba mejor, las mejores, nos las llevábamos a Santillana, donde estaban currando con prácticas, o sea, con un salario menor, y luego las mejores de las mejores eran las que nos quedábamos con plantilla. O sea, que es un negocio redondo, ¿no? Cobras 1 millón, o no sé lo que se cobra por un máster, o sea, 6.000 euros, o no sé cuánto, y luego te llevas a los mejores de prácticas y luego de los mejores te los quedas en la plantilla. O sea, has hecho una formación, una selección que se ha pagado el trabajador, ¿no? La trabajadora, porque son chicas siempre, ¿no? Y bueno, pues entonces yo fui muy crítico con el surgimiento de Unico. Estuve ahí en la primera sesión, en la fundación, y la verdad, y no me quise meter. Luego estuve muchos años y pasaron como, bueno, un mogollón de años hasta que he decidido entrar, que ha sido hace un par de años. Entonces, el enfoque este de sección sindical, no somos sindicato ni podemos serlo porque no podemos presionar, porque es que yo me planto ante mis jefes y como mucho les puedo reventar un libro, pero ya está, a la siguiente no me llaman y se acabó la lucha sindical. O sea, ya no sé. Tengo que hacer malabares para realmente hacerme valer, como decía la madre de una amiga mía, como dice Ana, hazte valer, hija, le decía. Pues eso, ¿no? Me tengo que hacer valer, pero es una negociación en la que tú estás en la parte más débil, ¿no? Entonces, es como complicado, ¿no? Y bueno, me gusta mucho, o sea, igual que he dado la de cal, pues doy la de arena o al revés, que nunca he sabido cuál es cuál. Y digo que en Único, o Único, ¿no? Me sorprende muchísimo la- el grado de compañerismo que hay, ¿no? O sea, que cuando alguien pregunta algo, estamos como desviviéndonos por contestar y por ayudar. Y eso es muy valioso y no tiene que ver con lo que decías antes, Judith, que es verdad, que yo lo he dicho antes también, en la pelea caínita que tenemos. ¿Por qué? Porque hay poco curro y porque somos mucha gente corrigiendo. Entonces es lógico que tengamos esa pelea, ¿vale? Porque no es culpa nuestra, es como mucha gente compite por el mismo trozo de carne. Entonces, es que es lógico. Entonces, por eso está muy bien todas estas ayudas que la gente echa y que la gente que sabe aporta y tal. También porque, a ver, la gente que corregimos somos un poco, no sé si decir egocéntricos o qué, pero que nos gusta como saber, que se sepa que sabemos, ¿no? Y ahí tenemos un defecto también que competimos mucho, muchas veces con los autores, ¿no? Que vamos ahí como que sabemos más. También hay otra competencia histórica con los maquetistas. Y bueno, eso nos hace mal, ¿eh? Porque todo hay que intentar colaborar para que el libro salga mejor y cada cual aparta su parte. Entonces, tenemos que intentar ponernos al servicio de los autores para que el autor diga mejor lo que quiere decir, pero no somos más por poner una B o una V, ni más ni menos. O sea, tenemos una especialidad, ¿no? Esto no viene a cuento, pero si no lo digo, reviento. Entonces, Nico, eh, felicito, felicito a todo, a la gente que es tan generosa aportando, ¿no? Y luego a veces también hay cosas de egos, pero es que eso lo tenemos todo el mundo, o sea, empezando por mí, ¿eh? Que no, es que no. Pero bueno, pues cuanto más colectivos seamos y más tal, mejor nos irá. Muy bien, pues si os parece, tratamos la pregunta que ha comentado Mary Salcedo por el chat, aunque sea un poco brevemente. No sé si nos podemos alargar un poco más de las 8:30, entiendo. Tampoco demasiado, que ya entramos en horas
un poco tardías. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta, sí que no, me gustaría que no se quedara en el tintero, así que si tenéis alguna la ponéis por el chat o bien levantáis la mano y la hacéis directamente. Si os parece, respondamos aunque sea brevemente a esta de Mary, que me parece muy interesante, si abogamos por la especialización en la labor del corrector de textos. Yo entiendo Creo, que pregunta específicamente como en Por vez de sectores entiendo por materias, ¿no? Es decir, si entiendo que se refiere a pues, si nos especializamos en corrección académica, en corrección claro, científica, en corrección. sí, es que hace unas semanas estuve en una, bueno, organizada por Único, eh, de un corrector de ebooks y libros digitales. Yo pensaba es que es un mundo, la verdad. La corrección es totalmente diferente, yo creo. Y es verdad que yo, al venir de una académica, tampoco es igual que una novela. No requiere, es verdad que, igual que las traducciones, al final más o menos somos compañeros, ¿no? Que el audiovisual sí que tenía cosas en comunes, pero para mí no tiene nada que ver con la editorial. Entonces, para mí, yo creo que sí que es básico. No sé, supongo que compartiríais mi Yo diría más especialización por ámbito que por temática. Eh, o sea, porque al final cada libro es como muy específico y cada materia es como muy específico y cada texto es como muy específico. Entonces, más por ámbitos de si trabajas con ebooks, pues especialízate en ebooks, pero dentro de ebooks vas a tener romántica, vas a tener infantil, vas a tener novela negra, vas a tener mil cosas. O si trabajas en medicina, es que dentro de medicina vas a tener mil especialidades más, ¿no? Pero cada ámbito requiere unas herramientas y unas habilidades. Entonces, yo lo que veo más útil es eso, una especialización por ámbito más que por temática. lo ideal sería lo que se hacía antiguamente, que es primero un par, o sea, alguien que sabe de ese tema en profundidad y mejora el libro. Todo siempre es mejorar el libro. Y luego como un análisis más, alguien que tenga más idea en lingüística, ortografía, etc. Eso sería lo ideal. Pero la corrección yo me conformo con que la lea alguien con sentido común. Ya, con eso me parece que es suficiente. Y bueno, una traducción, pues sí, claro, pues mejor alguien que sabe inglés porque puede tal, pero realmente con que haya alguien que entienda lo que está leyendo y lo mire de una forma crítica y sentido común, yo creo que es suficiente. O sea que es mejor que el 90% de lo que hay. Pues Fernando, adelante, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o noches. Muchas gracias a los tres por colaborar en esta actividad y a Dimitri, y a Beatriz y a Jonathan por hacerla posible. Bueno, mi pregunta es, ¿qué opináis del uso de inteligencia artificial generativa en corrección de textos? ¿La vais a usar? ¿No la vais a usar? ¿La habéis usado? ¿Os ha salido fatal? ¿Habéis perdido mucho tiempo? ¿O ni siquiera le habéis dado una oportunidad? Eso es. Bueno, yo es que de las primeras cosas que me dijeron cuando trabajaba, cuando empecé a, a ir a, como decía Ana, ¿no? A moverme con otros emprendedores, con otros traductores, tal y cual, surgió este tema, obviamente, porque es que es el temón, ¿no? Y había emprendedores que me decían, no, si yo he publicado o he hecho cosas no sé qué y ya lo he metido en IA y la verdad es que las corrige muy bien, no sé qué, es que no, es como, mmm, yo dije, vale, no te voy a explicar en plan porque no, me dio como pereza explicarle cómo no, pero es verdad que yo no me he metido
porque creo que para que salga bien hay que tener, es que primero es que pienso que no puedo hablar sin saber si no lo he probado, pero me da la sensación que es un poco como el Word cuando te cambia 500 veces la misma palabra y tú sabes que la estoy colocando bien y yo qué sé, te la cambia él con tilde y sin tilde y no se está enterando de que... Creo que pasaría lo mismo y creo que al final me llevaría más trabajo. Entonces, como que no me ha interesado por ahora. A lo mejor me estoy perdiendo un gran esto, pero por ahora ni me llama la atención ni creo que me vaya a ahorrar trabajo y tiempo, que creo que es lo interesante de hecho. Pues yo creo, Judith, que no te estás perdiendo nada y, o sea, yo soy completamente anti-IA para todo, para escribir, para corregir, para crear imágenes. Me parece un terror cósmico absoluto lo que genera la IA y no lo va a hacer bien al detalle humano porque al final la labor del corrector es ponerse, lo que llevamos diciendo hora y media, es ponerse en el lugar del lector y ver si ese texto funciona o no funciona. Entonces, la IA no se va a poner en ese lugar. Pues eso, tú le vas a meter unos códigos de, pues cada vez que hay un punto, tienes que poner detrás una mayúscula, pero eso no siempre aplica. Y entonces un humano sabe que eso no siempre aplica. Y un humano sabe cómo funciona el lenguaje, si estás expresando lo que quieres expresar, si no lo estás expresando lo que quieres expresar. Entonces, al final, la IA pues, es una palabra de marketing para decir que nos quieren pagar menos por nuestro trabajo, simplemente. Y precisamente uno de los problemas que hay en el sector editorial es lo que dice Javier, de que muchas veces llegan libros a las mesas de ventas que parece que es que no se los ha leído nadie. En la editorial, ¿sabes? Que ha pasado por un montón de manos, que lo han puesto bonito, que han pintado los cantos, que han hecho una portada, que han puesto una letra súper bonita, pero eso parece que no se lo ha leído nadie. Y entonces, pues, creo que hay que luchar mucho por la humanización del sector y de la profesión. Y yo creo que he sido demasiado diplomática con la respuesta. Porque yo soy muy guerrera y cuando sí. me vengo arriba, me siento en confianza y me vengo arriba. Sí, además es que también creo que te la han puesto aquí por el chat, lo de terror cósmico es que me ha encantado. Pero es eso, que cuando me han hablado de la IA, como yo es que es verdad que no la utilizo, entonces tampoco puedo hablar, solo puedo, son referencias de otros. Entonces, pues no lo sé, pero cuando han intentado pues decir que al final creo que es una devaluación un poco de nuestro trabajo, pues dice, y eso ya lo hace. No, es que no lo hace. Y también me estás demostrando que no conoce ni mi sector ni nada. Ni siquiera, muchas veces ni siquiera conocen cómo funciona un texto. O sea, yo para corregir no la he visto, o sea, veo las imágenes que me parecen un terror cósmico. Y textos sí que últimamente me he encontrado con algunos y he dicho, madre mía, o sea, es que, o sea, no te das cuenta de que esto está generando palabras, pero realmente no está generando un texto, no está generando contenido. Y me sorprende muchísimo, muchas editoras no lo ven y me dicen, ¿qué encuentras? ¿Cómo sabes que sí es? Es que se nota que no es humano, es que no me está diciendo nada, está poniendo una palabra detrás de otra y no me está diciendo nada. Y falta cohesión, o sea, falta muchísima cohesión. O sea, la cohesión me parece una cosa fundamental en los textos y que se pasa muchísimo por alto. Que el texto funcione, no solo que transmita una idea, sino que esté encadenado, que esté unido dentro, y eso no lo hace la IA porque es una palabra detrás de otra, es un monstruo de Frankenstein, ¿sabes? Te he cogido una oreja de aquí, he cogido un brazo de aquí y he leído que al final de un brazo tiene que ir una mano y me da igual cómo sea esa mano. Entonces, horrible, horrible todo. Bueno, yo soy un poco salmón, ¿no? Y voy a contracorriente, espero que no haya muchos osos por aquí que me peguen un zarpazo. Pero entonces
voy a intentar ser un poco menos. Acabo de corregir un libro sobre inteligencia artificial que ha escrito mi ex, que es y ha escrito un libro sobre inteligencia artificial que es súper bueno. Y no lo digo para vender, porque se va a vender, es en la editorial Traficante de Sueños, que no sé si la conocéis la gente de Madrid. Y no sé si, no lo digo para vender, aunque parezca lo contrario, porque luego este libro se cuelga en PDF y se puede descargar gratuitamente. O sea, si quieres colaborar con la editorial, lo compras y si no, es anti-copyright, es Creative Commons, ¿no? Dicho esto, entonces es un libro sobre inteligencia artificial y es un poco de tecnopolítica más. Entonces va contando varios casos y lo primero que dice es que la inteligencia artificial es una mala etiqueta, que es una etiqueta que se inventa el mercado, se inventa la industria para toda una serie de programas que no tienen nada que ver unos con otros. Entonces, ¿qué significa inteligencia artificial? Son programas que aprenden de sí mismos, ¿no? Y va poniendo ejemplos y tal. Entonces, yo creo que, Fernando, que no se puede generalizar con esto de la inteligencia artificial, que hay que seccionarla y que hay que intentar un poco salirse de, de la generalización que un poco banaliza y nos lía, ¿no? Desde luego es lo que nos están vendiendo, son programas muy potentes y bueno, para algunas cosas sí que sirven, ¿no? Para cosas automáticas como hacer una bibliografía, por ejemplo, yo no la sé usar porque ya soy bastante. Y bueno, no, tampoco hago tantas bibliografías, gracias a Dios, y no las suelo utilizar, ¿no? Pero bueno, no, me interesa también conocerla y todo, ¿no? Y no sé, el corrector de Word es verdad que no he, o sea, antes lo he criticado, pero también es verdad que yo cuando yo corrijo un libro y después de corregirlo paso el corrector y entonces me encuentro a lo mejor, me gusta hacerlo después de corregir. ¿Por qué? Porque así veo los fallos que he tenido y cuando tienes fallos te das cuenta de dónde puedes, de qué tienes que mejorar, ¿no? ¿Qué tipo de fallos tienes, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre, pues en cada libro siempre encuentro tres o cuatro. Eso también es un poco inteligencia artificial porque bueno, no aprende solo, le vas educando, ¿no? Es que hay diferentes formas de educar a un programa que autoaprende y diferentes formas de educarlo, pero al corrector del Word también lo autoeducas, ¿no? Añades palabras al diccionario, bueno, ¿no? Haces, o sea, vas modificando el criterio. Y entonces, bueno, no lo he usado, pero tampoco soy absolutamente contrario. También hay una cosa muy importante que la he leído en el libro este, que no es idea mía, que es la inteligencia artificial, aparte de que se salta el copyright, también de narices, ¿no? Y ahora las grandes empresas se saltan el copyright y nos obliguen a pensar en eso, ¿no? Pero bueno, yo siempre he defendido el anti-copyright del Creative Commons y ahora no voy a cambiar, o sea, no quiero rebajar mis principios porque ahora me convenga atacar a la IA, pero tenemos que articular, como está haciendo Unico, como está haciendo Fernando y otra gente, y Astrea y todos, tenemos que articular pues, los manifiestos, tenemos que articular formas de resistencia que por lo menos creen opinión, ¿no? Ahora, que vayamos, que la inteligencia artificial es que en realidad es una forma de programación y entonces tampoco nos podemos negar absolutamente, yo creo que no nos podemos negar absolutamente, hay que intentar primero entenderla y luego ver cómo la criticamos y cómo reivindicamos, ¿no? Sí, lo que iba a decir es que manda narices que chupen de todo lo publicado por humanos con derechos de copyright que nos han estado machacando, que han estado poniendo multas, que han estado lucrándose con el trabajo de la gente porque no gana el que canta una canción, gana la SGAE o no gana el que escribe un libro, porque Reverte a lo mejor gana dinero para vivir, os aseguro, pero Judith estoy seguro que no se forra de escritora o me estás engañando, vamos. O sea, quiere decir que los pequeños no ganan, ¿no? Son los peces gordos los que ganan. Entonces, pues eso, que la inteligencia artificial come nuestro trabajo, ¿no? También el de traducción, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero claro, hay un momento en que si nuestro trabajo se desvaloriza tanto que desaparece, entonces la inteligencia artificial, que ya está empezando a hacer eso, come de otra inteligencia artificial. Eso al final comerá basura, ¿no? Porque, o sea, hace cosas, la inteligencia artificial escribe textos, hace cosas que a veces están bien y que a veces tienen sentido, pero otras veces no lo tienen, porque como no da las fuentes, sobre todo la de Google, hay otras, hay muchas inteligencias artificiales, hay otras que se quedan las fuentes, ¿vale? Y eso es más interesante. Bueno, que es un tema complejo que, que eso, y que si al final acaban con el trabajo creativo y con el trabajo de escritura, pues entonces al final lo que nos den, pues va a ser basura, ¿no? Y entonces esa basura, no sé si me estoy explicando, pues eso, que habrá un momento que colapse, ¿no? También. O sea, esa producción de pensamiento, ¿no? Pues habrá un momento que no tendrá sentido, ¿no? De hecho, se está hablando mucho ahora de la explosión de la burbuja, en fin, que Por eso, igual no viene para quedarse, sino como el Blu-ray, ¿sabes? O sea, Como el Blu-ray. ¿qué es el Blu-ray? ¿ves? ¿Ves? ¿Qué es? ¿Qué es el Pues no sé, Blu-ray? un formato que iba a ser la pera y se iba a usar a Sí. saco y tal. Lo Era iba como un a DVD, revolucionar pero todo. como con más calidad y iba a ser súper guay, Ah, vale, 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 vale. pero nada. Pues no sé. Ya, todo lo no compatible esto, ¿no? Que se te estropea una bujía y tiras el coche, ¿no? Ah, y luego está eso, que te pongan un centro de datos a la de tu casa, ya verás lo que le pasa hasta la cisterna. El flujo del agua se ve interrumpido, o sea, no te sale agua por el grifo, ya no es... O sea, lo de la mierda de los cerdos no es nada, de una macrogranja no es nada en comparación, ¿sabes? Ya, ya. Sí, eso, o sea, este libro que te digo de Marga Padilla, no habla de la parte ecológica, pero la parte ecológica también es brutal, claro. Pero también lo es los emojis y todo. Es que, a ver, es muy difícil vivir en este mundo, ¿eh? Esto mismo que estamos haciendo probablemente contamina un montón, ¿sabes? De hecho. Eso es. Yo lo anunciaré en único ahí en la lista cuando salga el libro que está a puntito. Me parece un libro, bueno, a ver, está muy dedicado como al activismo político y tal, pero yo creo que a la gente, o sea, yo pienso que todo es política y nos afecta Sí, muchísimo a la corrección. Y primero, demonizar no es bueno, porque hablar con temor de las cosas o como eso nos pone en una condición de inferioridad. Entonces, no es tanto, o sea, es como primero hay que entenderlo y luego darle donde le duele y aprovechar lo que nos interesa, que también lo tiene, ¿no? O sea, para algunas cosas, ¿no? sí. En un Liber hubo una charla sobre todo que protagonizó Rocío, yo simplemente estaba a su lado ayudándola y haciendo la descarga humorística de turno y la verdad es que cuando la suban a YouTube os avisaremos porque vamos, que yo creo que se le ocurrió mucho y habló de cosas muy, muy interesantes sobre este asunto. No, Bueno, pues creo que no hay más preguntas ni manos levantadas, me parece. Eh, Bueno, había una pregunta por aquí que me parecía interesante. ¿Cuál? Perdona. Antes de hablar de las guías, bueno, da igual, si no está la persona que la ha hecho. Sí, la de la especialización de No, textos. pero esa hemos hablado, ¿no? Sí, pero no me sonaba haber visto otra. Me puedo equivocar. Vale, vale, bueno, pues nada. Pues nada, reiterar, reiterar el agradecimiento. Muchas gracias por haberos conectado, por haber aguantado todo este rato hablando de corrección. Y por supuesto a los organizadores, a Judith y a Ana y a Javier por intervenir.
y a Dimitri y a Beatriz de Asetras por hacer lo posible. Y nada, ya sabéis dónde estamos para lo que podáis necesitar en esto de la batalla de la corrección. Y el 27 de octubre, que se celebra el Día Internacional de Corrección de Textos, coincidiendo con la fecha de nacimiento de Erasmo de Rotterdam, que fue un gran filólogo y un verdadero revolucionario en la edición de textos, la verdad. Pues nada, que sigamos ahí reivindicando la profesión, sueldos justos y que sigamos ahí luchando porque bueno, es nuestro oficio, es nuestra profesión, nos dedicamos a ello porque nos gusta, pero también porque vivimos de ella. Así que nada, mucho ánimo. Y nada más, cerramos aquí si os parece.